Amén, así es. Bueno, mis amados, ¿usted alguna vez se ha preguntado qué le agrada a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Hoy quiero hablar de un personaje, porque estamos hablando de unos principios. Y hay un principio que es el principio de la fe. Pero hoy voy a tomar un personaje que me llamó la atención porque he leído de él, he estudiado de él, pero me sorprendió con algunas cosas que encontré en el camino y quiero compartirla también con ustedes. Hoy voy a hablar de Enoc. ¿Qué era lo que tenía Enoc que agradaba a Dios? Y Enoc lo vamos a encontrar dos tipos de Enoc. Hay dos Enoc en la Biblia. Uno es el hijo de Caín y el otro es el hijo de Set. Pero yo voy a hablar, y quiero hacer por eso la claridad, porque voy a hablar del bueno, porque hay uno malo y hay uno bueno. Hay un temo y hay un original. ¿De acuerdo? El temo es de Caín y el original es el de Set. Entonces yo voy a hablar sobre él, porque lo hemos encontrado. Tres pasajes hablan de la vida de Enoc. Lo encontramos en el libro de Hebreos, lo encontramos en el libro de Génesis, pero también lo encontramos en Judas. Y entonces voy a tratar de hablar de un poquito de cada uno de ellos en esta noche para que nosotros podamos entender el principio de la fe. ¿Qué es la fe? Porque hemos tomado el texto de Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios, pero hemos dejado a un lado el por qué y a quién le dice el Señor eso, y está hablando de la vida de Enoc. Quiero que vaya, inicialmente vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le va a agradar a Dios? La fe de Enoc. Vamos a ir al versículo capítulo 11 de Hebreos. Voy a leer de los versículos 5 y 6. Libro de Hebreos, después voy a pasar al libro de Génesis, donde también lo vamos a encontrar en el capítulo 5, porque el Señor se agradó de este hombre, Enoc. Génesis capítulo 11, versículo 5 al 6. Hebreos primero, vamos a Hebreos 11, capítulo 5, versículo 6. Hebreos. Nos colocamos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuere traspuesto, hubo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Y dice después el texto, pero sin fe. Está hablando todavía de Enoc. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Rey de Gloria, y te bendecimos y te exaltamos, amado Rey del cielo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, amado Rey de Gloria, en esta noche. Enséñanos, Señor, a través de la vida de Enoc. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos también, amado Rey de Gloria, que llenes este lugar de tu gracia, de tu poder, de tal manera que en la medida en que predica tu palabra este siervo, tú ores milagros, señales y prodigios. Mira a todos los que están enfermos, los que están hospitalizados. Oramos por ellos para que esta noche tu gloria se manifieste en la vida de ellos, amado Rey de Gloria. Tú conoces la vida de cada uno y aún los que estamos aquí presentes, Señor. Si hay enfermos, tú lo puedas sanar, libertar, amado Rey de Gloria, de tal manera que ellos salgan diferentes en esta mañana. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Levanta una muralla de protección alrededor nuestro y que sea la presencia de tu Espíritu quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
Amén y amén. Se puede sentar, mis amados. Le puede decir al vecino que esté ya al lado suyo, diga, una fe que agrada a Dios. Una fe que agrada a Dios. Así se llama el tema de esta mañana, de esta noche. Y Noé agrada a Dios porque su fe estaba anclada en el conocimiento de Dios. Y yo siempre he recalcado que para poder tener fe necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Conocer su carácter, conocer su vida, la vida y el carácter de Enoc, ¿verdad? Pero para empezar, y después retomamos el tema, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24, porque vamos a estudiar la vida de Enoc. Y allá nos encontramos en ese pasaje la historia de Enoc. Y dice el pasaje en el capítulo 5 de Génesis, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire la historia fascinante de Enoc. Muy poco, pero tiene mucha enseñanza la vida de Enoc. Dice que Enoc aprendió a caminar agradablemente ante Dios en medio de una sociedad perversa. Y yo pienso que esto nos tiene que hablar en esta noche a nosotros. Porque a veces pensamos que por el hecho de vivir en cierto lugar nos vamos a contaminar o nos podemos dañar. Yo pienso que cada quien se daña porque quiere. Porque los tiempos de Noé eran tiempos perversos. Eran tiempos malos. Eran tiempos donde había bastante maldad en esos tiempos. Enoc aprendió a caminar con Dios en medio de una sociedad corrupta. Sin dejar de ser un hombre común, no era un ermitaño escondido en alguna cueva para no tropezar con los que estaban haciendo maldad o estaban corrompidos. Y esto es interesante para nosotros en esta noche. Porque es verdad que vivimos rodeados de maldad y perversidad. Y yo me he quedado anonado con lo que está pasando en estos días en la ciudad. Porque hay una cuestión que no lo había escuchado. Y de verdad que estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo se llama esa comunidad? ¿Cómo? Los Telians. ¿Había escuchado eso? Los que se creen animales. Los que están creyéndose que aparte de ser humanos, también tienen algo de animal en sí y se comportan como animales. Y entonces el fin de semana va a haber en la ciudad una congregación de animales. De animales, no son hombres porque son animales. Ellos se consideran y actúan como animales. Caminan y hacen gestos de animales. Entonces algunos se molestaron porque el alcalde le dijo que como había una congregación de animales le iba a mandarle un mac. Y entonces por ahí alguien salió también que a esos tipos le iba a regalar comida de perro, iba a llevar para dárselos a ellos para que coman comida de perros. Ah, no es croqueta, comida de perro. Pero estamos viendo una comunidad perversa, mala, corrompida. Y entonces yo no quiero ver aquí que vaya a salir ahora uno de los pelados o alguno de los jóvenes que es animal, que es perro o alguna cuestión de eso. Cuidado porque lo levantamos a palo de una vez.
Le damos una paroterapia para que sea juicio. Vi varios videos de algunos que se creían animales y iban disfrazados de animales y los perros los corretearon y los mordieron. Para que sean serios. ¿Ah? Empezaron a ladrarle al perro como perro y el perro lo que lo cogió se le mandó enseguida, le levantó mordisco. Está bueno. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos perversos. Ahora no quiere decir de que porque vivimos en esa comunidad nosotros también tenemos que hacer lo mismo que ellos. Porque estamos mirando a un hombre, Enoc, común y corriente como cualquiera de nosotros. Y le digo común y corriente porque la Biblia lo muestra como lo es él. Un hombre que tenía 65 años, tuvo un hijo, pero después dice que tenía hijos e hijas. Quiere decir que este hombre se comportaba tal cual como nosotros, pero aprendió algo en medio de esa perversidad y de maldad. Caminar íntegramente con Dios. O sea que se puede caminar con Dios. Era un hombre de familia común y corriente con las mismas responsabilidades y problemas que tenemos nosotros. Llevaba una vida cotidiana, tenía una esposa y responsabilidades con los hijos, normal en su casa. Pero hay una condición aquí. Y yo encontré algo que me llamó la atención. Una cosa es vivir y otra cosa es caminar con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque dice que a los 65 años él vivía. Así lo dice el texto. Hasta los 65 años que nació su hijo Matusalén. Pero después dice que 300 años después caminó con Dios. Yo me atrevo a pensar acá, sin mirar esto aquí, que en los 65 años anteriores él no caminaba con Dios. Porque la Biblia quiere hacer un antes y un después. Un antes hasta los 65 porque parte la vida de él en dos partes. La primera parte, a los 65 años que nace su hijo Matusalén. Y desde allí, porque después de allí dice 300 años más caminó con Dios. Y dice, y Enoc tenía 365 años. Hay una partición en la vida de Enoc. Un antes y un después. Y eso me llamó la atención, porque empecé a averiguar qué significaba Matusalén. Y la palabra Matusalén significa cuando él muere es enviado. Y esta era una palabra profética que Dios le estaba dando en ese momento a Enoc, de un juicio que había de venir y que su hijo iba a morir antes del juicio. Y me llamó la atención poderosamente porque empecé a averiguar sobre el diluvio de Noé, porque seguidamente empieza a hablar de Noé. Y unos días antes o unos tiempos antes del diluvio, fallece Matusalén. O sea, el Señor le dio una palabra profética a Enoc de lo que iba a venir con respecto a esa humanidad. A esa gente que estaba allí, a esos perversos, a esos malos. Y desde ahí empezó el hombre a caminar bien derechito con Dios. Y usted encuentra, y caminó Noé con Dios 3 veces Enoc. Pero también es verdad que este caminar con Dios no era simplemente de intimidad con Dios, porque el caminar con Dios representa tener una intimidad, una comunión con Dios todos los días y en todo momento. Este hombre, en medio de esos 300 años, dice el libro de Judas, capítulo 14 al 15, si no estoy mal, que este hombre era profeta de Dios. Enoc. En esos 300 años profetizaba Enoc del juicio que había de venir.
Y entonces esto es interesante porque se van sumando varios conceptos, varias cositas para usted que quiere vivir por fe y a través de la fe. Tiene que aprender a caminar con Dios día a día. Y caminar con Dios es caminar en la intimidad con Dios, pero también sirviéndole a Dios. Porque hay gente que quiere caminar con Dios, pero no quiere trabajarle a Dios. Se acabaron los amenes, qué silencio. ¿Usted leyó lo que dice Judas, capítulo 14? ¿Se lo leo? Vamos a leérselo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. En pocas palabras, no era Enoc era un profeta de Dios que predicaba la palabra durante 300 años. Caminaba todos los días en intimidad con Dios, pero al mismo tiempo era un hombre que le servía a Dios. Eso es caminar con Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante de eso? Que esa fe de Enoc, esa fe en lo que el Señor había establecido en el momento en que nace su hijo, él empieza a creer en el Señor. Desde ese mismo momento empieza a predicar la palabra del Señor. Fue una fe nacida de la intimidad que transformó su corazón y produjo un desapego total del mundo, buscando únicamente agradar a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que aprendamos a vivir en una intimidad de tal manera que todo lo que hagamos aquí en esta tierra sea para agradar a Dios. Mientras los hombres se volvían bestias, como la que estamos viendo ahora, salvajes, llenas de deseos pecaminosos, dureza y sensualidad, Enoc era cada vez más y más parecido a aquel con que él caminaba. Él siempre quiso parecerse a su Dios, a su Padre. Y por eso hablaba con él, tenía intimidad con él, quería conocerlo cada día más y agradar en todas las cosas en medio de una comunidad perversa y mala. No fue que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Fue una intimidad de Enoc que tanto agradó a Dios. Este hombre nunca obró un milagro, nunca desarrolló una teología y nunca hizo grandes obras dignas de ser mencionadas en la Escritura. En su lugar leemos esta simple descripción de la vida de este hombre fiel. Enoc caminó con Dios. Interesante, porque a Noé le dice: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pero a este hombre le dice: y Noé caminó con Dios. A mí me gustaría algún día que Dios hablara eso de mí. Así como un día le dijo a María: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Así como un día le dijo también a Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero eso es ganado. Eso no lo vamos a recoger en el piso, ni tampoco nos lo dan en un descuento por pronto pago. Esto no lo ganamos todos los días caminando en la intimidad con Dios. El secreto del camino Enoc fue la fe. Y dice la palabra de Dios, donde ya estamos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y después dice de ese pasaje que
Dice el 6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero tenemos que tener una fe, una convicción total de quién es Dios. Pero también tenemos que tener la convicción de que Él es galardonador de los que le buscan. Pocos amenes. ¿Cuál es el galardón que nosotros estamos buscando? Que un día estemos en la boda del Cordero. Esa debe ser nuestra recompensa y nuestro mayor galardonador. Aunque aquí en la tierra también vamos a tener galardones de parte de Dios. Lo que usted le pida teniendo fe, la convicción, la certeza de que Dios lo puede hacer, entonces Dios le puede responder en fe a lo que usted le está pidiendo. Enoc no solo creía en Dios, sino que mantenía una relación cercana y personal caminando con Él durante 300 años. Y a veces nosotros le hacemos pico y placa a Dios. Un día sí y mañana no. Caminamos 2 millas y nos devolvemos 1. Este hombre caminó intensamente con Dios por 300 años. No fue un día, no fue 2 días, no fue un mes, no fueron 2 meses, no fue 1 año, 2 años. Fueron 300 años. Con una generación que estaba alrededor de él perversa y mala. Difícil. Bien difícil. Es como usted haberse ido para Barranquilla, algunos se fueron. Para Barranquilla, para ver la fiesta de los carnavales y que para conocer la fiesta de los carnavales de Barranquilla. Mira eso. Creyentes enfiestados. Santos. Y cuando la hacen aquí es peor porque la tenemos aquí cerca. ¿Ah? Creyentes por unos días, pero después no nos ven más. Y después volvemos y nos aparecemos. Noé dice que intensamente caminó con Dios 300 años. Perdón. Tengo a Noé en la cabeza. En estos días tenía un sobrinito familiar de Rosiri y le decía el papá, dame unos nombres con 3 letras. Y entonces el papá le empezaba a decir, pero ese no tiene 3. Y se me olvidó de Noé. De 3 letras. El caminar de Enoc con Dios no valdría nada si no hubiera producido una fe correspondiente que haya estado en constante crecimiento. Dice, por la fe Enoc fue propuesto. En pocas palabras, mi amigo, qué verdad tan increíble. Toda su fe se centraba en un único gran deseo en su corazón, estar con su Dios. Y si tú quieres estar con Dios, Dios te lleva donde está Él. ¿Sí o no? Hay gente que quiere estar con Dios, pero no lo busca. Y quieren estar con Dios. Este hombre quería estar con Dios, lo buscaba, y como lo buscaba y quería estar con Dios, Dios se lo llevó. Antes del juicio se lo llevó. Y esto es interesante porque esto también es para nosotros. Porque generalmente algunas iglesias ya no creen en el rapto. Pero esa es la esperanza nuestra, que en algún momento el Señor nos lleve con Él. Y esa fe debe estar centrada en eso. Pero si Dios no responde a lo que yo le estoy pidiendo, entonces ya yo no creo en Dios. Entonces usted no está creyendo verdaderamente en Dios. Usted no tiene su fe puesta en lo que verdaderamente es eterno. Y por eso no le da para conocer más a Dios. La fe es saber realmente quién es Dios. La fe es estar familiarizado con su gloria y con su majestad. Y lo que le conocen mejor son los que confían más en Él. Por eso es necesario que nosotros alimentemos nuestra fe como dice la palabra de Dios.
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se alimenta. Y se alimenta con una comunión diaria con Dios. Pero esa comunión también tiene que estar la palabra de Dios. Por eso es que a veces nosotros cuando nos golpean las tormentas o las pruebas, no las soportamos porque nuestra fe es muy, muy débil. No está fundamentada en lo eterno. No está fundamentada en el carácter de Dios. No está fundamentada en la fidelidad de Dios. No está fundamentada en las promesas de Dios, sino que está fundamentada en nuestras necesidades. Y esa no es la fe que el Señor está buscando. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser como Enoc, tener una fe firme, una fe que está convencida de lo que ella es. Un pueblo que camina cerca de Dios, que aborrece el pecado, que está desarraigado de este mundo y que conoce su voz, será un pueblo que no necesita muchos sermones ni enseñanzas sobre la fe. Usted la tiene por ahí, como dijeron por ahí, la tiene clara. Usted no necesita seminarios de fe, libros de fe. Usted está creyendo primeramente en un Dios todopoderoso que si bien le responde o no le responde en su momento, tiene la convicción en que algún momento Él también se lo va a llevar a usted. La verdadera fe viene del mismo corazón de Jesús y será su propia fe, no la nuestra, la que crece y emerge en nuestros corazones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe está mirando siempre, nuestro corazón siempre está mirando a Jesús. Para que haya una fe que agrade a Dios. Y por la fe, la única manera, por la fe, podemos agradar a Dios. La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. ¿Qué, pastor? La fe. ¿Pero qué fe? Porque usted puede tener fe en usted mismo. Usted puede tener fe en sus capacidades. Usted puede tener fe en sus habilidades. Usted puede tener fe en que puede venir un amigo ahora y ayudarlo. Pero la fe de la que está hablando aquí la palabra de Dios y el Señor es una fe centrada en Cristo Jesús. En más nadie. Porque yo puedo confiar en mi esposa y tener fe en ella. Pero la fe nuestra debe estar centrada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Enoc tuvo una comunión íntima con su Padre Celestial y su vida es otro testimonio de lo que realmente significa caminar en fe. Esa palabra caminar que encontramos en el libro de Génesis, en el hebreo significa, porque esa palabra ahí está en hebreo, en Génesis, significa, no en griego, sino en ¿cómo es que se llama? En hebreo significa intimidad. Intimidad. Y de pronto hay algunas versiones no que hablan del caminar, sino que Enoc tenía intimidad con Dios. Entonces su comunión con Dios fue tan íntima que el Señor lo trasladó a la gloria mucho antes que su vida en la tierra pudiera haber acabado. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor eligió trasponer a Enoc? Porque en el 5 hablamos de que el Señor traspuso a Enoc. En pocas palabras, el Señor arrebató a Enoc. Algunos dicen que no lo vieron más, otros dicen que fue que el Señor se lo llevó antes de la muerte. O sea que dos personas en la Biblia hay que no vieron la muerte. Uno es él y el otro es, vea, que hay teólogos
Sí, señor. Estoy hablando con una iglesia teóloga. ¡Qué belleza! Las palabras iniciales de este versículo nos dicen muy claramente que fue por su fe. Dice el versículo ahí del 5. Y por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Sabe dónde está puesta mi esperanza y mi fe? Sinceramente se lo digo. No en las cosas terrenales. Mi fe está puesta en que algún día yo pueda ver la gloria de Dios completa. Que lo pueda ver face con face. Que un día también Él me pueda arrebatar. Y si no, que me levante de los muertos. Pero que un día yo lo pueda ver también a Él. Esa debe ser nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra fe completamente. Si Dios responde bien y si Dios no responde, no importa. Pero que un día yo lo vea, eso sí me interesa. Esa debe ser la fe del creyente. Ya viene la recompensa. ¿Cómo hizo? Oiga, qué belleza. Sí ve. Ya viene la recompensa. Porque hay gente que ponen su fe para un milagro. ¿Se acuerdan de Lucas? Allá en Lucas, por allá, de los 10 leprosos. Dice que habían 10. Y el Señor le dio la palabra y los 10 salieron corriendo. O sea que tenían fe para el milagro. ¿O no? Sí, Señor. Pero solo uno regresó para agradecer a su maestro. Esa es la fe que el Señor está esperando en nosotros. Que no solamente lo busquemos por un milagro, que no sea por un momento, sino que siempre caminemos con Él, agarrado de su mano. La pregunta es, ¿anhela tu corazón un caminar más cercano con el Señor? ¿Hay una creciente insatisfacción en ti respecto a las cosas de este mundo? Porque el que tiene verdaderamente fe no mira lo que está aconteciendo, no le mueve ni siquiera el piso a uno. Porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. El carácter de la fe de Enoc es que era activa y era una fe que obedecía. Porque el caminar con otra persona sugiere un acuerdo mutuo. Dice, como lo entendió el profeta Amós cuando preguntó, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo para encontrarse? Para caminar necesitamos tener acuerdos. Que ahí es donde no nos gusta a nosotros. Queremos caminar con Dios, pero que Dios vaya por un lado y yo vaya por el otro. Pero para poder caminar juntos necesitamos ponernos de acuerdo. Recuerdo una vez que estaba en la universidad y uno de los profesores que teníamos en la universidad nos hizo un ejercicio. No sé si Rosely se acuerda de eso. Nos amarraron los cordones de los pies. ¿Te acuerdas de eso? Y nos pusieron a caminar. O sea, el cordón mío amarrado con el cordón de al lado. Al lado iba un compañero y amarraban el zapato de él con el zapato mío con los cordones. Si no nos poníamos de acuerdo, al suelo íbamos a dar. Si él caminaba por un lado y yo intentaba caminar por el otro lado, al suelo íbamos a dar. Y muchos se dieron sus totazos. Y el Señor nos dice, ¿podrán caminar dos personas sin ponerse de acuerdo? Y yo me refiero, cuando nos ponemos de acuerdo, es a la palabra de Dios. La única manera como nosotros podamos caminar con Dios de acuerdo con Él es a través de su palabra. Usted no puede ir por un lado y Dios por otro lado.
Porque eso no es la fe que agrada a Dios. Para empezar, debe haber un acuerdo en el destino hacia donde vamos. Ese es el acuerdo principal que debemos de tener nosotros. El destino hacia donde vamos. Si es hacia el cielo, ¿para dónde vamos? Entonces yo tengo que caminar derechito con Dios. Porque lo contrario, ni te vistas porque no vas. Este hombre la tenía clarita. Caminaba con Dios. Quería agradar a Dios. Y simplemente el Señor, antes de que viera la muerte, se lo llevó. Eso es lindo, ¿eh? Eso tiene que ser lindo. Que tú sepas que viene un juicio. Que tú sepas que lo que se van a quedar van a llevar del bulto. Pero Dios tiene misericordia de ti y lo primero que hace es subirte para que tú no vivas lo que van a vivir los demás. Wow. Enoc creía que Dios era galardonador de los que le buscan. Y allí debe estar puesta nuestra mirada. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que no creía que Dios era galardonador? Creo que esta es la creencia clave que definió Enoc como un hombre que caminó con Dios. Fue más allá de su aceptación superficial e intelectual de la existencia de Dios y buscó conocerlo personal e íntimamente. Buscó a Dios, lo deseó y su ambición en la vida fue hacer lo que le agradaba a Dios. Termino con esto. La fe es indispensable para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te lo vuelvo a repetir. La fe es indispensable para agradar a Dios, porque sin fe es imposible. Imposible. Pregunta, ¿quieres agradar a Dios? Pues camina por fe, porque el justo vivirá por fe. Y usted es una persona justificada a través de la sangre del Cordero. Y tiene que aprender a caminar por fe, no por lo que ve. La fe que agrada a Dios comienza con creer que Dios existe y que Él es quien dice ser. Así de sencillo. La fe debe estar centrada en creer primeramente que Dios existe y que Él es quien dice ser. La pregunta es, ¿dónde están los Enoc que usan su fe creyendo ser trasladados de las tinieblas diabólicas a las manos de nuestro Hijo, del Hijo de nuestro Dios? ¿Quiénes son los Enoc? ¿Dónde están los Enoc en esta noche? Que quieren empezar a tener una intimidad con Dios. Que dicen, Señor, yo quiero también como Enoc un día que tú me levantes y me lleves contigo. Como una canción por ahí que decía una viejita. ¿Cómo era ahí? ¿Te acuerdas la canción esa que la viejita decía por allá atrás? Pero no todavía, Señor. ¿Cómo es? Voy. Sí, sí. Solo espero que me venga a buscar, pero después decía, pero no todavía, Señor. A veces hablamos de lo que no sabemos, pero es necesario tener fe para agradar a Dios. Y que un día esa vez se vea reflejada en que así como Enoc, nosotros seamos traspasados también para el cielo. ¿De acuerdo? Y si un día Dios nos permite ver la muerte, que entonces Él nos levante el día de la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.